Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estoy aquí en un en vivo más de Escudo Corona, productora de Costa Rica, que tiene los premios Macho 2026, que en esta ocasión se van a tratar de escritura de guiones de cortometraje. Estamos tratando de incentivar eso. Está llegando mi invitado, déjame ver cómo lo puedo añadir acá. A ver, también ya me mandó una invitación, espera. A ver ahí. Creo que ahí. ¿Cómo estás, Hola, Sandra? ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por aceptar la invitación. Dime algo, Víctor, ¿me escuchas bien? Cuando tú hablas, se repite mi audio para que apague mi micrófono. Sí, sí, cuando digo algo, sí escucho como el eco ahí. Ok, vamos a ver si ahí lo voy a apagar mi micrófono, ok. Bueno, voy a dar la bienvenida y todo, y luego apago mi micrófono cuando tú vayas a hablar. ¿Te parece bien? Ok, sí, sí. Todo Bueno, bien, sí, sí, sí. muchas Ok, gracias a la gente que se está conectando para escuchar este en vivo. Estamos haciendo este en vivo para hablar un poco de los premios Macho 2026 y también para conocer al cineasta costarricense Víctor Vargas, que nos acompaña el día de hoy y que nos sentimos muy honrados de que estés aquí. ¿Cómo estás, Víctor? Cuéntame. súper bien. No, muchas gracias por tenerme aquí. No, genial, genial. Yo vi algo desde mucho tiempo de Masho y me pareció muy interesante y de hecho me metí en algunos eventos en vivo y me gustó mucho de lo que habla. Entonces, agradezco mucho que me tienen aquí. Serio. Qué genial tenerte aquí, saber que eres uno de los participantes que acudieron a la convocatoria de este año de los premios Macho 2026, que es sobre guiones de cortometrajes, pero eso sí, los guiones de los cortometrajes tienen que tener un sentido, por decirlo de alguna manera, tienen que tratar o de algún tipo de valor humano o de conciencia social o de algo que nos ayude a tener una mejor sociedad, que es lo que estamos procurando al tratar de Ok. hacer un más consciente. Bueno, Ujú. ¿quién es Víctor Vargas? Platícame, Víctor. Sí, ok, ok, sí, bueno, yo soy Víctor. Yo nací en Costa Rica, pero crecí en Texas. O sea, me llevaron como a los 3 meses a Texas. Por eso tengo el acento que no se me quita para nada, pero bueno, así es. Ahí está. Entonces yo crecí en una cultura muy distinta, ¿no? O sea, la cultura gringa, la cultura de Texas es un mundo muy distinto al mundo costarricense. Y siempre me pareció como interesante cada vez que vine a Costa Rica a conocer mis primos y mis tíos, como que siempre había como esta conexión que quería como explorar desde mucho tiempo. Entonces, o sea, cuando terminé el colegio o el high school, decidí estudiar cine en Veritas, aquí en Costa Rica, y era más que todo como para reconectarme con esos raíces, ¿no? Esos raíces ticos. Eh, y no, sentí o sea, me gustó mucho más estar acá que en los estados. Eh, y algo que me parece interesante es que, bueno, eso siempre sigue siendo como una exploración, como de este país, porque o sea, siempre estoy como aprendiendo como nuevos dichos, nuevas cosas, ticos, aunque soy tico, es un poco raro eso, pero eh, siempre existe esa exploración. Eh, y bueno, fuera de el cine y guiones y esas cosas, bueno, yo y mi esposa nos encanta mucho viajar. Es algo que realmente nos interesa mucho porque, o sea, es muy lindo ir a otros países, conectarse con la gente local ahí. Hemos hecho bastantes workaways que en vez de quedarse en un hotel ahí y ser como todo lo mismo de siempre, la idea es como quedarse con una familia o con un proyecto y realmente quedarse ahí como un mes, 2 meses. Y siento que ahí es donde puedes conectarte con la cultura. Entonces, como que me gusta mucho eso, ¿no? Ir a explorar culturas y otros pensamientos. Eso es lo que me llama mucho la atención. Qué belleza, qué bonito. Fíjate que acabo de conocer un cineasta justo que es de Alemania y se vino de Alemania para, pues digamos que para conocer algunos lugares de Sudamérica, ahora está acá en México
Y justo, pero él no se queda un mes, ¿eh? Ajá. Él se ha quedado como 3 años en cada país. O sea, 3 años en Colombia, Wow. 3 años en Perú. Y entonces, claro, como tú dices, inmerso en una familia o en una comunidad de la que él pueda aprender cosas que le interesan y sobre las que más adelante quiera filmar. Qué interesante. Sí, ¿Cómo sí. sé, Víctor, que quería ser cineasta? Cuéntame cómo te cayó ese 20. Sí, cómo me interesó eso del cine y contar historias, esas cosas, sí. Eh, bueno, yo como niño siempre me llevaban a estos ventas de garaje, que se llaman garage sales, que es como esas ventas de garaje que suelen existir mucho en los estados, donde cada fin de semana, eh, o sea, gente vende un montón de, o sea, no es como chatarra, a veces son cosillas que ya no usan mucho, pero en ese tiempo siempre vendieron mucho de estos cassettes VHS. Entonces era como ir explorando para tesoros y esas cosas porque fui a siempre ir a buscar películas, o sea, siempre ir a buscar esos cassettes y comprar, o sea, comprar como una torre de cassettes y llegar a la casa y verlas seguidas toda la noche, o sea, mis papás como que ¿qué le pasa a este loco? Eh, pero es que a mí me gustó mucho entrarme en esos mundos de estas historias y de hecho una película que me inspiró mucho como niño era, no sé, o sea, en inglés se llama Rugrats, que creo que es Aventuras en Pañales o algo así. Sí, es una película animada. Los Rugrats en París. Y yo vi esa película por primera vez y yo quedé como, wow, o sea, ¿cómo puede existir algo así? Qué increíble, cómo contar esas historias. Y yo les pido a mis papás, o sea, por meses que me compren una cámara, esos camcorders de una pequeña, que porfis me lo compran, hago lo que sea. Y al final sí me lo compraron. Eh, entonces, como que esa cámara prácticamente estaba como pegada a mis manos, o sea, 24/7, porque empecé a hacer todas esas películas pequeñas con, o sea, los niños del barrio, con mis hermanos, y, o sea, me encantó. Siento que cuando le pones grabar a la cámara, como que realmente ya entras en un juego muy interesante. Es algo muy psicológico, y desde ese punto siempre me encantó el cine. Eh, entonces, por eso estoy en esto. Qué bien, qué bonito. Fíjate que sí, sí se llama Aventuras en Pañales, pero nunca tuve la oportunidad de ver esa película, pero Sí, nunca, sí, nunca pensé que nadie citara esa película, así que te lo agradezco. sí, sí, Hasta, sí. hasta ya la quiero ver. Hay que darle amor a esa peli, sí, 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 porque o sea, es que yo siento que a veces lo que pasa es que cuando ya estás haciendo pelis o metido en este mundo, no te gusta contar como esas historias como, bueno, me inspiró los Rugrats, me inspiró Barney, o sea, pero es desde niño esa película sí me inspiró, es algo que realmente después de verla quería como recrearla, ¿no? Con juguetes y con Legos y lo que sea, porque me pareció una olla. Eh, pero sí, o sea, desde ese punto, como niño, me inspiró mucho todo eso. Totalmente. Yo cuando era niña me llevaron al cine a ver El Corcel Negro, porque pues yo soy de los 70. Ok. Entonces, puse El Corcel Negro y yo también salí fascinada. Y yo dije, es que yo quiero hacer lo que está haciendo ese niño. Me acuerdo que había una escena en El Corcel Negro que el niño le estaba dando un terrón de azúcar al caballo, ¿no? Porque estaban ahí en un barco que luego naufragó y no sé qué. Y yo decía, no sé si lo que quiero es darles terrones de azúcar a los caballos o quiero hacer cine. Luego resultó que Sí, quería hacer cine. sí, sí, sí. No, es algo que también me parece, o sea, yo creo que ya es una siguiente pregunta, pero eh, como hay que apreciar como toda esa magia desde el principio, o sea, como que, y yo creo que esa magia no se escapa tanto cuando eres niño y ves una película, no entiendes la parte técnica, ni el guión, ni todas esas cosas, entonces como que lo recuerdas de una manera muy distinta a como ves películas hoy en día, entonces como que por eso no llevo tiempo viendo esa película de Aventuras de Pañales, porque creo que si lo veo de nuevo, se pierde un poco esa magia, ¿sabes? Es un poco raro, pero es como un recuerdo que no quiero cambiar.
Completamente de acuerdo contigo, no la veas ahora, qué bueno que la viste de niño, qué bueno que te inspiró. Entonces, nadie en tu familia se dedica al cine, ni papá, ni mamá, ni ningún tío famoso, nadie. Nadie. Soy el único, bueno, tengo una prima que sí, sí le gusta actuar. Y sí tengo, bueno, mi hermano que se quiere pasar al cine en algún momento, porque él como que ha trabajado mucho en ventas por mucho tiempo y le está interesando mucho producción y todo esto. Pero sí, o sea, el único que, que hace cine es yo. Y lo hago como más, o sea, digo que es pasatiempo, pero poco a poco, como siempre, ¿no? Se convierte en algo más serio y serio. Entonces, espero llevarlo ya a nivel más top. Pero sí, soy el único que se enfoca en eso. Perfecto. Qué maravilla que estés abriendo también camino ahí al cine, al arte, en tu familia, en tu árbol genealógico, porque tal vez más adelante no sea tan difícil para tus hijos, tus sobrinos, ¿sabes? Transitar, porque pues tú que eres el primero, pues tienes que picarle piedra. Sí. Oye, dime, Víctor, si no fueras cineasta, ¿qué serías? Si no existiera esa carrera. Mm, qué difícil. Eh, qué difícil. Yo, yo honestamente, porque desde niño me gustó mucho esto también, que era ser escritor, o sea, escribir libros. Siempre me fascinaba también ese mundo y siempre, o sea, como lo mismo que hice con esas películas, hice lo mismo con libros que yo hice, que yo los pinté, yo los escribí, o sea, no tenían ninguna lógica, pero me encantó como el proceso de pegar páginas y crear una historia así. Entonces, quizás algo así. Yo por un tiempo quería ser chef, pero eso no pasó. Al final, creo que es muy cansado. Entonces, sí, fuera del cine, quizás esas dos cosas me parecen interesantes. Bueno, por lo menos si todavía te gusta cocinar, puedes hacer el catering en tus producciones independientes. Sí, sí, buena idea, sí, sí, cierto. Oye, ¿tú sientes que hay alguna película, además de las que ya me platicaste, que influyeron en ti de niño, o algún cineasta que influye en tu manera de hacer cine? Claro, sí, sí, no, hay bastantes, de fijo, hay bastantes. Creo que yo ya he dicho esto tantas veces con mis amigos que ya les cansan escuchar este mae, pero, o sea, uno de los directores que me ha influido bastante es este Paul Thomas Anderson. O sea, el director de Boogie Nights, el director de Magnolia y de esta película que salió el año pasado, que era One Battle After Another. O sea, me gustó esa, pero me gusta más todo el principio de Paul Thomas Anderson. Y bueno, también Emir Kusturica, Agnes Barda, hay bastantes, hay bastantes. Pero algo que me atrae mucho de estos directores es, bueno, obviamente la mirada que tienen, pero también cómo trabajan la comedia, ¿sabes? Como que realmente siento que hay muchas capas debajo de cómo tratan sus personajes. O sea, que hay, o sea, hay como la superficie que es la comedia, pero me gusta mucho lo que está debajo de todo eso. O sea, esta exploración psicológica que me encanta. Y yo, o sea, yo cuando vi Boogie Nights por primera vez, o sea, me cambió. Si similar a Rugrats. Yo la vi y yo, wow, ¿qué es esta olla? Qué increíble tener tantos personajes, balancear de una manera tan interesante y que debajo de toda esa superficie que es la comedia de esta peli hay realmente una exploración y duelo entre esos personajes que están en este mundo o sea, del pornografía en este tiempo, en los setentas. Entonces, eso me influyó mucho. O sea, yo después de verlo pensé mucho en comedia negra, cómo puedo implementar eso en mis propios trabajos, donde sí existe una comedia como superficie, pero debajo de todo esto hay una exploración muy humana, ¿sabes? Muy bien, bueno, pues más adelante vamos a hablar de dos de los proyectos de Víctor, que yo ya me empaté un poquito en ellos para poder hablar de eso en los bloques que van más adelante. Pero tú consideras que el género en el que tú estás escribiendo es comedia, Víctor. Sí, a mí,
O sea, mi género preferido es la comedia de fijo. A mí me encanta la comedia. Siento que, de nuevo, siento que funciona muy bien porque como que existe muchas oportunidades de explorar personajes que quizás un drama no te permite, ¿sabes? O sea, puedes enfocarte más en lo humano, las cosas que un humano puede ser, su manera de reaccionar. Eh, Siento que eso es más posible con comedia que con drama, no sé. Entonces, a mí me gusta mucho la comedia, también me encanta mucho el terror y sí lo he trabajado también, pero de fijo siento que ya me estoy dando cuenta que es la comedia siempre. Y es esta comedia, ¿no? Como una comedia negra, donde hablamos de, o sea, hay una crítica detrás de todo lo que estamos mostrando. Me parece genial. Fíjate que yo tengo una comedia que ahorita está en Amazon Prime, que se llama Un artista en la familia. Y Ah, y ok, ok, ok. estaba hablando con un amigo y me dijo, oye, Sandra, ¿qué es lo peor que te han dicho de tu película? Y yo, no sé por qué, ¿los vas a rebasar? Y me dijo, pues para hacer una comedia no me reí ni una vez. Pero eso pasa, ¿no? No, yo he visto gente que no se ríen y es lo más chistoso y hay gente muy seria. Eh, También no pero necesariamente se tienen que reír, ¿no? O sea, yo le dije, bueno, es una comedia, pero no es para que te rías. Estamos hablando de un género, estamos hablando de un tono ligero en el cual se va a abordar un tema, pero eso no quiere decir que yo estaba buscando que el público se carcajeara de mi historia, ¿no? Entonces, pero también, bueno, sí. pasa eso. Sí, Entonces, pasa eso. Mm. tú crees, Víctor, esta pregunta es dura, ¿eh? ¿Tú crees que hay buen cine en Costa Rica? Honestamente. Sí, sí, yo creo que hay buen cine. Yo siento, qué buena pregunta, porque yo creo que existe como este pensamiento, o sea, fuera, yo creo que sí es fuera de Costa Rica, me parece interesante, pero también siento que los ticos también nos pasa eso, ¿no? Que tenemos como este, no sé si es filosofía o algo, no sé qué es, pero ha existido por mucho tiempo este pensamiento que el cine tico es malo y que no hay que apoyarlo. Y de hecho se siente, ¿no? Porque eh, vas al cine, o sea, hay una película tica que está en el cine y es como, bueno, vamos a ver Spider-Man 17 o vamos a ver una película tica. Y suele pasar, ¿no? Que muchos deciden ver la película de Spider-Man en vez de apoyar este cine, porque yo siento que existe como este pensamiento, pero honestamente yo creo que hay bastante. Y yo creo que en estos tiempos, más que todo, ya estamos viendo películas que están llegando a espacios muy interesantes, como Locarno, hasta Cannes, y no son comedias, o sea, son dramas, entonces también entiendo que quizás es un poco más difícil convencer ticos. Yo siento que a los ticos les gusta mucho la comedia, y por eso pensé mucho mi proyecto de esa manera, como que quiero realmente tocar ese público con algo que ellos aceptan más. Eh, pero sí, para responderte, sí, creo que sí hay mucho cine tico muy bueno. Hay que mejorar como la plataforma en donde existe y convencer el público tico. Siento que eso es algo que es un reto enorme porque, o sea, estás compitiendo con Spider-Man, estás compitiendo con Christopher Nolan, o sea, es algo muy real aquí. Y yo siento que los ticos en general, muchos van al cine. Yo fui ayer a ver la Odisea y llena, o sea, todo el cine llenísimo. Y de hecho tuvimos el Cerefic, que es este festival, y de nuevo muchos ticos, o sea, no se puede entrar a muchas funciones. Entonces sí existen público, fijo, hay muchos ticos en cine, pero hay que cambiar como ese pensamiento, siento yo. Y yo siento que la manera de hacerlo es más distribución, más como precio, tiempo, siento que falta también, porque no hemos hecho mucho cine. O sea, no es como México o otros países que realmente tienen ya historias, siglos. Bueno, no te creas tanto, ¿eh? No te creas tanto, Víctor, porque yo, por ejemplo, que en México soy cineasta independiente, me tocó igual que tú. O sea, yo estrené en 2016 una película en los cines que se llama Lo que nunca nos dijimos, una coproducción México-Argentina,
y no me la querían poner en ningún cine, o sea, me dieron 9 salas cuando las películas se distribuyen de 200 salas en adelante, ¿no? Ah, Y me dieron 9 salas justo porque me dijeron eso, ¿no? Es que tenemos acá La vida de las mascotas, Spider-Man 16. Entonces, 18, pues, sí. claro, entonces para nosotros, ¿no? Como exhibidora de cine, pues es un negocio, ¿no? Entonces, Es un no te... negocio. También pasa acá. Oye, bueno, pues vamos a hacer una pequeña, un pequeño comentario. Estamos anunciando los premios Macho 2026, que en este año están promoviendo los cortometrajes de cineastas a partir de 18 años, el que sea guionista, el que no sea guionista, público en general, pero que tenga una historia que quiera contar. Se puede inscribir a través de la página Escudo Corona. Tenemos premios, tenemos unos jurados internacionales padrísimos. Y bueno, esta idea de hacer los premios Macho 2026 también es para incentivar el cine en Costa Rica y sobre todo en Cartago, que es donde tenemos sede la productora de Escudo Corona, para que justamente la gente empiece a ver más cine y empiece a interesarse en el cine local en Costa Rica. Bueno, pues seguimos platicando contigo, Víctor. Sé que tienes una productora de cine que se llama Destello Film, ¿cierto? Sí, A ver, sí, sí, sí. cómo surge esa productora? Claro, claro. Bueno, Destello Films nace o sea, es una productora de mi compañero Pablo Wong. Eh, y nació como el año pasado, cuando nos dimos cuenta, ya juntos pensando todo esto, que realmente estamos tomando ya esto en serio. O sea, porque por mucho tiempo yo estaba fuera del país, hice otras cosas, él también como que hizo algunos proyectos aquí, lo que sea, pero él se metió en esto que se llama el Eurocine Lab y hizo un corto sobre el abuelo de él. Y yo creo que desde ese punto vimos que, wow, o sea, qué buen proyecto, qué lindo esa experiencia, qué bueno que estamos viendo como esos resultados. Entonces, desde ahí es cuando empezamos todo eso de Destello Films, como que estuvimos hablando, bueno, si vamos a tomar esto en serio, tenemos que hacer una productora porque también esto como que abre puertas. O sea, y era el principio, o sea, todo eso de nuevo es algo muy, muy nuevo para nosotros, pero era como con una productora podemos llevar proyectos a otras productoras, o podemos como postular a convocatorias y esas cosas. Y nuestra idea al final es contar historias muy humanas, ¿no? Siempre estamos buscando gente interesante que vemos en la calle o donde sea y ser como muy abiertos a hablar con ellos y ver si realmente hay una historia que contar. Bueno, siempre hay una historia que contar, pero eh, eh, o sea, estamos buscando siempre buscar algo humano que se puede abrir más, o sea, que sea como más universal, ¿no? Eh, y bueno, nuestros proyectos sí tienen que ser ambiciosos, siempre nos tiramos a cosas difíciles, pero siento que está bien, ¿no? Hay que construir esos retos y hay que disfrutarlos también, ¿no? Que realmente estos retos te lleguen a ser algo interesante al final, en vez de jugarlo así suave, ¿sabes? ¿Y por qué el título? ¿Por qué se llama Destello Films y cuántos años tiene la productora? Sí, tenemos, yo diría como un año. Y de nuevo, eso de destello, creo que es como buscando cada destello que tiene cada persona, como cada historia, ¿no? Que cada persona puede ser un destello. Es un poco cheesy, pero al final es eso, ¿no? Que nuestra filosofía es que, bueno, vamos a estar abiertos a quien sea, vamos a hablar con quien sea y sigamos como ese destello entre ellos. Es buscar manera de contar esas historias. Nosotros trabajamos muchos documentales. De hecho, ya, o sea, muchos de nuestros proyectos son documentales. Y es por eso, ¿no? Que nos tiramos a diferentes lados, tratando de rescatar también como costumbres, cosas que se están perdiendo por el tiempo, que son destellos, son cosas interesantes que existen por un momento, hay que rescatarlas. Entonces, siempre tenemos como esa filosofía en mente cuando estamos trabajando en sus proyectos. Vale, muy bien. ¿Y desde que empezó la productora, ya han hecho varios proyectos con la productora o más bien hicieron los proyectos antes y ahorita están incorporando a la productora?
Sí, sí. No, de hecho, como que cuando la productora se hizo, creo que es ahí cuando, y yo creo que es algo psicológico, como que ya viendo que es de Stage Film, o sea, ya hay algo detrás de todo esto, algo psicológico nos pasó a cada uno, como que realmente cada proyecto ya es de Stage Films, ya es algo que tenemos que terminar y tener listo para también crear con un poco volumen, que entiendo que a veces haciendo eso como que se puede perder un poquito de calidad en proyectos, eso creo que es normal, pero queríamos como realmente explorar y ir como conociendo como nuestro tono, porque al final siento que, o sea, todo esto es una exploración, no solo como productora, pero como directores, yo y Pablo Wong. Entonces, sí, hemos hecho bastante en muy poco tiempo, o sea, ya tenemos como un año y medio por ahí y hemos hecho ya un par de cortos y estamos en este proceso de dos largos que tenemos en mente ahora, que estamos trabajando. Que uno es documental y el otro es Nosara, que es de ficción. Y entonces la productora solo son tú y tu socio Pablo, o sea, solo son ustedes dos. ¿Creen que es muy difícil trabajar con equipos más extensos de personas o por qué deciden hacerlo solo ustedes dos? Sí, sí, sí. Sí, no, de hecho, en todo este tiempo de un año y algo, ya hemos hablado con mucha gente ya ha empezado a trabajar con nosotros, que son como casi nuestros como go-to, si vamos a hacer otro proyecto, siempre los llamamos, es algo así. Eh, pero siento que algo muy lindo de todo esto es que, bueno, confiamos en cada uno o sea, yo confío en Wong, él confía en mí, y como que esa relación es muy fuerte en lo que hacemos. Y siento que tener un equipo así pequeño también nos permite explorar muchas cosas y tomar como mejores decisiones, porque eh, no hay mucho ruido al final, ¿sabes? Eh, no, y de hecho nos ha pasado, ¿no? Que cuando hacemos un documental, yo siento que a veces influye mucho si hay mucha gente. Entonces, sí, sí hemos hecho proyectos donde es solo yo, él, mi esposa Jen y quizás otra persona que llega a ayudarnos con sonido o lo que sea. Y creo que ese crew pequeño ayuda bastante que el documental fluye, porque si ves 20 personas de ahí con cámaras y luces, eso realmente afecta el sujeto del documental, como que lo ven y es como, ah, bueno, ya tengo que actuar de otra manera, no es tan íntimo. Y entonces hay cosas buenas y hay cosas malas en tener un crew pequeño. Pero en general, cuando trabajamos un proyecto, sí buscamos gente fuera de nosotros. O sea, no los tenemos como contratados, pero cuando hacemos un proyecto es como, ok, bueno, vamos a trabajar con esta persona, y como construyendo poco a poco. No es como bueno, no estamos al nivel todavía de una productora grande. Sería genial, pero no estamos ahí todavía. No, pero me parece muy importante las dos cosas que acabas de decir. La primera que en cuanto organizaron la productora y dijeron ya de Sello Films y con esto vamos a aplicar a convocatorias y con esto vamos a hacer nuestros proyectos, entonces empezó a avanzar el camión, ¿no? Literal, o sea, empezó como, eso empuja, eso es súper importante. O sea, Sí, yo, cineasta independiente, sé que accionar, tomar acción, es lo único que puedes hacer. Ahora sí que como tú dices, salga bien, mal o regular, por lo menos estás caminando. Porque si todo se queda en una esquina, entonces nunca hacemos nada, ¿no? Porque sí, y yo quiero ser, justo, ¿no? Christopher Nolan. Entonces, como no lo soy, hasta que no sea Guillermo del Toro, no voy a dar sí, un paso para hacer una película. Y eso, pues, te quita toda la ilusión y todo lo que vienes a decir al mundo. claro, Y la claro, otra sí, cosa, que a lo mejor sí, empiezas con un equipo pequeño, ¿no? Con alguien con quien te entiendes muy bien y que quieren contar las mismas historias o van por los mismos lugares, porque supongo que sus documentales son porque ustedes quieren hablar de alguna forma de la realidad en Costa Rica, ¿no? ¿Qué quieren decir de Costa Rica? sí, sí. Ok, qué buena pregunta, sí. Sí, yo creo que personalmente para mí, o sea, no puedo hablar por Wong, pero obviamente nos interesa mucho explorar como esas historias ticas porque hay tantas. Y de nuevo, como que no hay este esfuerzo de rescatarlas o contarlas. De hecho,
por eso estamos tan dispuestos a ir a caminar y buscar gente, ir en la calle y no se ve tanta gente en la calle con una cámara buscando historias. Entonces hemos visto eso y es como que, bueno, tenemos que hacer eso. Yo personalmente, a mí me interesa mucho porque, de nuevo, en todo este proceso voy descubriendo Costa Rica, ¿sabes? Porque estuve fuera por tantos años, o sea, crecí en los estados hasta los 20 años y ahora tengo 33. Pero, o sea, esos 13 años estoy en Costa Rica y estoy conociendo gente, conociendo lugares, conociendo bichos. Y para mí entonces es eso, como rescatando eh, la sociedad costarricense eh, y como conectando esas cosas, porque de nuevo siento que estoy a veces como en limbo. Soy gringo, soy tico, ¿quién soy? Eh, entonces, nos ha sido muy bien porque, por ejemplo, yo hice un corto el año pasado llamado Rigo, que es sobre este tico que se fue a los estados como a los 18 o lo que sea, y el man empezó a cantar ópera, o sea, en Nueva York, y, o sea, tiene una voz increíble. Eh, pero toda esa historia como que se perdió o algo, porque nadie lo conoce, yo lo conocí cortando pelo algún día en un barrio aquí, y fue un personaje increíble, o sea, como que solo por ese esfuerzo de ir a hablar con gente y como romper un poco ese miedo que siento que muchos tienen, como, uy, no sé cómo hablar con la gente, como que después de COVID, como que me da miedo a solo hablar, ¿sabes? Y haciendo como esos esfuerzos te abre puertas. Al final, eh, fuimos con él a grabarlo, él estaba ahí en las calles de San José cantando ópera a gente y toda la gente como, wow, qué increíble, o sea, no sé eso, esas cosas. Y era por ese esfuerzo, ¿no? Como de realmente captar esas historias reales que existen y hacer ese esfuerzo. Eso es lo que me parece muy lindo. Eh, entonces, por eso a mí me gusta mucho contar esas historias ticas, como que me ayuda como a conectar algo propio de mí, pero y también como conociendo y explorando. Ay, muy bien, pues muchas gracias. Bueno, estamos aquí, estamos platicando con Víctor Vargas, cineasta de Costa Rica. Estamos hablando sobre él, sobre las cosas que le gustan hacer a él en cine. Vamos a hablar muy pronto de dos de sus proyectos y al mismo tiempo estamos hablando de los premios Macho 2026, concurso internacional de cortometrajes, pero en guiones de cortometrajes. El año pasado hicimos un concurso de cortometrajes y esta vez quisimos enfocarnos en los guiones de cortometrajes. Voy a leer un poquito sobre las categorías que hay, ¿no? Bueno, vamos a tener diferentes cortometrajes de categorías. Uno es el primer premio se va a mejor guión de cortometraje, se ganan $333. Y bueno, la estatuilla de los premios Macho, que es hermosa porque es un león alado que a mí me fascina, ¿no? Y también esa persona que gane el primer lugar tendrá una mentoría del reconocido guionista colombiano Andrés Lopera Sánchez, o sea que es de lujo ganar ese primer premio. Después tenemos un premio al mejor guión cinematográfico de cortometraje de guionista Nobel. Esto es para aquel guionista que tenga escrito de 1 a 7 cortometrajes. Puede ser que solo tenga un cortometraje escrito, pero entonces va a participar en esa categoría para que no haya como ahí oye, estoy compitiendo con un cineasta que tiene 15 años de cineasta y yo acabo de salir de la escuela, ¿no? Entonces, por eso lo hicimos como en estas categorías para que no haya ese desbalance. Este mejor guión cinematográfico de cortometraje de guionista Nobel tendrá un premio de $222 estadounidenses y la estatuilla de los premios Macho. El tercer lugar es para guión de cortometraje de guionista estudiante, los que todavía estén en etapa de estudiantes, se ganan $111 y la estatuilla de los premios Macho 2016. También tenemos un par de menciones, se va a dar mención al mejor guión cinematográfico de cortometraje mini, esos cortometrajes que pueden ser desde 1 hasta 3 cuartillas, que dice fácil, pero escribir un guión tan cortito y contar una historia, la verdad es que es bastante difícil, ¿no? Estos cine minutos, estas historias de 3 minutos, la verdad cuestan mucho trabajo. Entonces, ese va a tener una mención y ahí el ganador
Va a tener una revisión de guión de un laboratorio por parte de la cineasta Soleil Bernal, de allá también, de Costa Rica, y su estatuilla de los premios Mayo. Finalmente, el quinto lugar tendrá una mención también, que es al mejor cortometraje escrito por una mujer, esto para incentivar también el trabajo en el cine de las mujeres, que a veces se ve un poquito como de lado. Va a ganar $111 y la estatuilla de los premios Mayo. Bueno, ya hice mi anuncio de ya hice mi anuncio de iglesia y ya podemos seguir con la entrevista a Víctor Vargas. Víctor, vi tu cortometraje Selva Adentro, para el que lo quiera ver. Por cierto, las personas que están conectadas, muy agradecidos de que nos estén viendo. Si tienen alguna pregunta en específico para Víctor, por favor escríbanla y la contestamos por aquí. Selva Adentro, la acabo de ver. ¿Qué tan difícil fue escribir un guión con tan pocos diálogos y tanta acción? Difícil, difícil. De hecho, había muchos diálogos más ahí y los quité. Porque al final siento que mucho el corto es muy sensorial, ¿no? Quería como explorar, bueno, qué podemos contar sin hablar, o sea, qué podemos mostrar visualmente, texturalmente, musicalmente, que se puede entender o comunicar sin usar palabras o que ella tiene que hablar al niño, como que realmente queríamos como explorar ese lado. Entonces sí, fue difícil escribir eso porque tienes que confiar mucho en lo que va a pasar después. O sea, que lo describes ahí en el guión, pero no sabes si visualmente se va a explicar o entender, ¿sabes? Eh, entonces, para mí, yo siento que Selva como que me mostró mucho confiar, ¿no? Confiar como en tu visión, confiar como en el guión y esperar que todo sale bien. Eh, pero sí, fue un reto escribirlo sin tantos diálogos y dependerme más en lo visual, sí. Me imagino que sí. Que ese cortometraje, porque tengo mucha duda, de verdad, Víctor, ¿es una metáfora de algo? ¿Qué quisiste contar con este cortometraje? Claro, claro. Eh, sí, no, qué bueno que se surgen esas preguntas porque yo lo hice con eso en mente, que realmente no hay solo una respuesta al final. O sea, mi respuesta puede ser otra respuesta, respuesta a alguien más. Eh, yo imaginé que esta muchacha está muriendo en su propio cuerpo, o sea, que el aborto salió mal. Eh, y que de hecho que ella es como una fantasma dentro de este mundo y que el hijo también como que es la culpa, representa la culpa. Eh, entonces, para mí eso es como veo la película, eh, en el guión, o sea, había un guión más largo donde quería explorar más cosas. Es que algo que era un reto es que eso se hizo en 48 horas. Esto es el Schnitt, sí, o sea, fue muy, muy difícil. Yo no lo recomiendo. Eh, pero, por ejemplo, sí, fue muy, muy difícil. En el guión anterior, y por eso quiero como explorar esto de nuevo, porque me pareció interesante esta decisión, pero tuve que cambiarlo porque no había tiempo. Eh, por ejemplo, en algún momento en el corto hay un río donde hay muchas muchachas y quería hablar del femicidio que está pasando aquí en Costa Rica. Bueno, creo que mucho de Latam, pero está pasando aquí. Es terrible y la única manera en cómo ella puede escapar es siendo o falseando ser una víctima, como jugando ese papel y esconderse en el río para que este monstruo o culpa no la encuentra, como que piense que es otro cuerpo muerto ahí fluyendo. Pero eso no lo pudo hacer en 48 horas. Llegó a un punto donde, wow, ok, esto, aunque me gusta mucho y siento que es muy interesante esa perspectiva, tuve que cortarlo porque ya, o sea, fue muy, muy difícil. Pero son esas cosas. A mí lo veo como culpa y culpa de la sociedad también, pensando en ese río y lo que está pasando actualmente en Costa Rica. Sí, fíjate que aquí en México también tenemos ese problema gravísimo del feminicidio desde hace muchísimos años, ¿no? Sí. Incluso
Hay una frase que es ni una más, ¿no? Que a veces más bien es ni una menos, ¿no? Y es algo con lo que hemos estado luchando también en este país. Yo no sabía Sí, eso de Costa Rica. Y fíjate que sí. no entendí que fuera una cuestión de aborto. Fíjate qué loco. Yo dije, ¿qué hace esta mujer encerrada en esa construcción? Bueno, no se los quiero spoilear, véanlo, está en YouTube, se llama Selva Adentro, dura 10 minutos, lo disfruté muchísimo. Ahora que sé que lo hiciste en 48 horas, es muy admirable, la fotografía es muy bella, está muy bien hecho el cortometraje, pero pues sí me quedaron como muchísimas dudas porque dije, ah, caray, ¿de qué se trata esto? ¿Sabes lo que quiero Pero lo decir? hice de esa, sí, Decía, es una lo hice de mujer esa manera. que de repente amanece y tiene un bebé, despierta y tiene un bebé ahí junto, pero al rato el bebé ya es un niño de 12 años, pero al rato ya es un adulto que le dice mamá. O sea, sí me surgió esa curiosidad de saber por qué está pasando eso en ese lugar. Pareciera que es un lugar con una maldición, digamos. Sí, sí, también, no, pero es eso, es que quiere hacerlo de esa manera donde también respondes lo que te hace sentir, verla, porque hay gente que me dicen cosas así como, bueno, es una forma hombre de ella, por ejemplo, me han dicho eso, o me han dicho que, bueno, fantasmas, me han dicho que son fantasmas también, también político, o sea, pero es eso, a mí me gusta que lo puedes ver y decidir, ah, eso es lo que me hace sentir, eso me gusta mucho. Eh, pero sí, para mí es un aborto. Ya. ¿Y qué hay de la vida de Víctor Vargas en ese cortometraje en específico de Selva Adentro? ¿Por qué necesitabas contar esta historia? ¿Qué choca contra tu propia vida personal? Sí, qué interesante esa pregunta. O sea, me llegó como un sueño. Toda esta historia me llegó como un sueño y yo lo hablé con mi esposa y ella también le pareció muy interesante. De hecho, me dio con más ideas. Pero, no sé, yo quizás fue después de una conversación que tuve con un amigo sobre ser papá o no, ¿sabes? Porque yo no soy papá y no creo que voy a ser papá, pero como que en esa conversación había como esta culpa, ¿no? Como, pero bueno, pero ¿por qué no? Te sientes culpable de no ser, o sea, que hay una fantasma que es tu hijo que no va a existir porque decides eso. Entonces pensé mucho como en fantasmas, fantasmas de hijos que no tengo y como que poco a poco empecé a mezclar todas esas ideas para explorar como la culpa en este proyecto. Entonces para mí por eso es la culpa y eso es lo que, o sea, personalmente lo que tengo en Selva Dentro. ¿Y fue difícil conseguir el financiamiento para filmar Selva Adentro? Bueno, yo lo pagué, bueno, entre yo y Pablo. O sea, no, o sea, es que cuando me tiré a este de Schnitt, no pensé que iba a ser tan difícil y que tuve que pagar, o sea, casi todo. O sea, al final dividimos de una manera, la locación era del papá de una amiga de Pablo. Entonces, con muchas cosas sí salieron muy bien. Pero sí, al final tuve que pagar por el corto y en general nuestros proyectos son así. Nosotros pagamos por nuestros cortos. Eh, pero, de nuevo, estamos ya aprendiendo un poco más de fondos. Aquí en Costa Rica nos cuesta un poco porque sí tenemos un fondo, pero es más enfocado en lo que es ya producción, o sea, un largo. No tenemos fondos para cortos. Entonces lo que hace la gente es que, bueno, buscan como crowdfunding, buscan también como copros, pero en general yo siento que muchos que hacen cortos aquí lo hacen con su propio dinero o por patrocinadores, por ejemplo. Eh, Al final, entonces sí, no, perdón. sí. No, yo iba a decir que sí, al final sí pagué por el corto y bastantes otros, pero me encanta, o sea, es un hobby costoso, pero vale la pena. Pero conseguiste al final una mención, ¿no? Una mención de honor en el Festival Schnitt, ¿cierto? ¿Qué se sintió eso? ¿Qué Sí, se sintió eso, Víctor? sí. Claro, no, a mí me sorprendió al final porque sí sentí, yo siento que en general como que el terror y ese género como que no tiene mucho amor al final, siento yo.
Entonces había como ese riesgo que, bueno, hacer un terror aquí, un 48 horas con estos temas y este estilo quizás no iba a llegar tan lejos. Y no, al final cuando nos escogieron como mención de honor, me pareció, o sea, lindísimo. Y no solo para mí, sino para el equipo también, porque todos se esforzaron, nos matamos en esas 48 horas para llegar a ese final. Y casi no lo pudimos entregar. O sea, yo me dormí como a las últimas 2, 3 horas. Y por dicha, se brincó el gato encima de mí y me despertó. Yo, uy, tengo que mandar esto. Y entonces casi no lo entregamos. Eh, pero sí, fue algo muy lindo y lo aprecio mucho que pudimos llegar a ese nivel con algo tan ambicioso. Y había mucho riesgo en hacerlo. Te manda a decir Cristal, tu prima, qué grande, primo, qué bonito, Ah, sí, ahí está mi prima. conectada, Cristal. escuchándote. Saludos a Cristal, estamos hablando con Víctor Vargas, cineasta costarricense, y estamos hablando también de los premios Marco 2026 para los guionistas o las personas de 18 años en adelante que se quieran inscribir, contar algún guión, alguna historia entre 3 cuartillas y 15 cuartillas, es decir, de 3 a 15 minutos, pero queremos que sean historias con valor, que sean historias que cuenten cosas sobre valores humanos, sobre la conciencia o sobre conciencia social, algo que nos ayude a tener un cine cada vez más consciente justamente y entonces que podamos ver cómo tenemos al mundo y caminar hacia otro lugar más positivo, más feliz. Entonces, bueno, si se quieren inscribir, lo pueden hacer a través de la página de Escudo Corona Costa Rica. Ahí lo hacen a través de una forma de Google, es muy fácil, la inscripción es gratuita. Tenemos también nuestras redes en Escudo Corona. Si nos siguen, nos ayudan mucho porque cuando ya tengamos 1000 seguidores podemos hacer los en vivos desde la página y no de nuestros propios Instagrams para que crezca la comunidad de Escudo Corona. Bueno, y ahora finalmente, Víctor, quiero hablar de Nosara, porque ya leí lo que me Sí. mandaste, Ok. ¿no? Que es el argumento del guión de la película, del largometraje que tienes pensado hacer, ¿no? Y primero que nada te quiero preguntar algo. ¿Tú has estado en Nosara o no? Sí, hace mucho tiempo, pero sí fue en Osara. Sí lo conozco. Por eso, al- algo que me parece interesante y por eso también estoy un poco como, quiero esperar hasta que ya estoy listo para llegar a Osara, eh, es que el personaje también se fue por mucho tiempo y regresa a este pueblo. Entonces yo quiero tener como ese efecto también, como, wow, ¿qué ha cambiado? Y yo imagino que Nosara se siente algo similar a lo que vemos en nuestros pueblos costales, por ejemplo, Tamarindo, eh, o hasta Puerto Viejo, por ejemplo, que son pueblos que ha cambiado mucho por la gentrificación aquí en Costa Rica. Entonces sí conozco Nosara, pero hace tiempo que no voy y quiero tener ese efecto Bueno, de dale un poquito a sí, la gente que nos está viendo y sobre todo a los que nos van a ver ya en el grabado, ¿qué es Nosara? ¿Y qué significa para Costa Rica? ¿Y por qué quieres hablar de la gentrificación? claro. Bueno, para darte un poco de contexto, yo vi por un tiempo, bueno, hace unos años con mi esposa en Puerto Viejo, que es otro pueblo costal, pero en el Caribe. Eh, y bueno, cuando llegué ahí, yo conocí muchos ticos ahí, o sea, conocí cómo era, pero vi como en muy poco tiempo, o sea, meses, cambios, cambios reales o sea, de edificios, de construcción, o sea, que llegara mucha gente fuera de Costa Rica a imponer sus negocios y culturas y puntos de vista. Y en algún momento compraron la tierra donde yo estaba viviendo, en esos apartamentos, y nos desplazaron. O sea, yo y bastantes ticos también. Nos desplazaron y reemplazaron todo ese espacio con una ferretería o algo así. O sea, algo así. Y yo no sabía qué hacer porque empecé a buscar como apartamentos y lugares de ahí y no encontré nada, todo estaba muy caro.
Entonces yo tuve que irme de ese pueblo, de la costa, em, de ahí, o sea, llevé como esta rabia, o sea, de ser desplazado a mi propio país, como que realmente, ¿qué pasó? Y esa raya no me dejó en paz. Y algo que me pareció interesante es que, bueno, al final, o sea, mi cultura es el que está desplazando también. ¿Sabes? Por ser tico y gringo, como ese lado gringo también es lo que está haciendo esto. Entonces, como que ese limbo me pareció muy interesante, como esos dos lados, esos dos puntos de vista. Entonces, pensé mucho en pueblos costales en general y pensé mucho en Nosara, porque Nosara es uno que realmente está afectado. O sea, es, si entiendo bien, es como uno de los primeros que llegó a ese nivel de gentrificación en todo el país y como que eso empezó toda esta cadena que va subiendo a otros pueblos costales que quedan cerca, como Tamarindo, por ejemplo. Entonces me pareció, o sea, me encanta el nombre Nosara, no sé realmente qué significa, pero me gusta como suena, me gusta el lugar. Eh, y si llegas ahí, realmente te cuesta mucho encontrar ticos. Muchos ticos que trabajan en Nosara viven fuera de Nosara. Tienen que vivir en otro pueblo fuera de ahí porque no pueden pagar esos precios, no pueden vivir ahí. Es un lugar donde todo está en inglés prácticamente. Hay, hay cambios muy grandes en la cultura ahí. Eh, de hecho, hay como una sociedad que se llama como la NCA, que es como casi una sociedad privada de gente de Nosara, que deciden cosas que pasan ahí, o sea, es fuera del gobierno, o sea, me parece loquísimo. Sí. Entonces me pareció muy interesante ese espacio y cómo contrastarlo con ticos que están ahí, porque si, bueno, llegas a Nosara y casi no ves ticos, me parece interesante contar una historia donde sí hay ticos y tienen que buscar manera de sobrevivir en un pueblo así. Entonces, bueno, en general, nosotros tenemos una cultura del wellness. No es realmente nuestra cultura porque es una cultura que se impone de los estados, de otros países, pero esto es algo que está pasando en muchos pueblos en la TAM, ¿no? O sea, todo este wellness es una sensación, ha explotado. Entonces me parece interesante gente que trabaja en esto y especialmente gente que puede estar enfermos, realmente enfermos, curando cuerpos que no son. Entonces, construyendo todas esas ideas, llegué a esta historia de una mamá eh, soltera que se enferma de nuevo y ella es un masajista en San José y no busca, o sea, pierde el trabajo porque se enferma, no busca otra opción. Ella decide regresar a su pueblo natal, que es Nosara, con su hija y cuando llega allá lo ve irreconocible, o sea, como digo, un lugar completamente diferente. Y para sobrevivir, ella tiene que trabajar en un retiro de lujo, curando los cuerpos de extranjeros que están borrando su propio pueblo, identidad. Entonces quería como construir algo irónico y algo fuerte que tiene esa crítica que está pasando acá. Es muy fuerte el argumento. Yo te felicito, está súper bien construido. Tienes muchísimos personajes. Yo que escribo de una manera completamente distinta. Yo empiezo escribiendo escenas y luego armo el rompecabezas. Yo dije, Okay. ¿cómo puedo tener ya un argumento donde sabe que todas estas personas van a salir ahí? Me impacté. Sí, sí. Pero justo eso, esa reflexión tuve, ¿no? Sobre esta mujer que la pobre está ahí en un lugar, como trabajando cosas de estas que están muy de moda, ¿no? Los tambores, la meditación, todos estamos bien, la risoterapia, cuando ella está destruida por dentro, su vida está destruida, no tiene ni dónde caerse muerta, y se ve este contraste y es súper impresionante y fuerte. ¿Tú consideras que esta película es una comedia? Sí, que bueno. Sí, sí es, o sea, el guión. Qué buena pregunta, porque muchos me han dicho, pero es que vieras que este tratamiento está muy triste, o sea, está muy pesado. Eh, en el guión es más chistoso, el guión es más cómico. Hay más situaciones y diálogos entre personajes. Estos choques culturales que me parecen muy interesantes, porque, o sea,
el pensamiento tico y el pensamiento gringo son otros mundos completamente distintos. Me parece muy interesante tirarlos en el mismo escenario y ver qué hacen. Y no hay muchas películas que realmente exploran eso, siento yo, en Costa Rica. Como que salen a veces personajes gringos, pero no a este nivel. O sea, yo diría que la mitad de la película es en inglés. Entonces sí exploramos la psicología de esos personajes gringos que existen en ese espacio. Y me parece más enriquecedora de esa manera, porque no es solo, qué malos esos gringos, qué malos que llegan a hacer estas cosas. Me parece que hay una psicología detrás del sufrimiento de ellos. O sea, ellos llegan a sanarse y de una manera, sí se sanan. O sea, ellos pagan $5,000 por semana para hacer esas cosas, pero muchos se sanan, se sienten mejor y se enamoran de Costa Rica y se quedan. Entonces hay algo que sí funciona. Y se quedan y empiezan a desplazar un montón de ticos. O sea, es una locura. Entonces, sí siento que hay mucha oportunidad de explorar lo cómico. O sea, de nuevo, en una superficie donde nos reímos de la terapia de risa y esos tambores ancestrales y la manera en que ellos actúan, que quieren imponer un campo de golf, ningún tico juega golf. O sea, es muy absurdo. Y es mucha tierra. Al final, mucha tierra por una bolita así pequeña. Eh, entonces, sí veo como por el lado superficie hay mucho que explorar en términos de comedia, pero por eso digo que y en el tratamiento creo que se siente más que ahí está la estructura de lo que quiero criticar y explorar en cada personaje y que representan ellos. Sí, totalmente. Y será una comedia muy negra, ¿sabes? Porque lo que está pasando ahí de verdad es muy fuerte, es muy doloroso en realidad lo que le está pasando a muchos de los personajes, porque no es solo la protagonista, a todo el mundo le está pasando algo. Y eso es interesante también de la peli, ¿no? Que Sí, cada uno tiene su propio conflicto y todos ahí reunidos en ese espacio tratando de sanar, pero de la manera más sí, equivocada. ¿No? La que sí, da los masajes trabaja 12 horas al día y se está muriendo, tratando de sanar a otros muriéndose, o sea, en fin. sí, Mira, aquí nos están sí. diciendo, el nombre proviene de una legendaria princesa indígena o de raíces chorotegas asociado a un sitio de alianza. Y luego dice, se interpreta también como un espacio de unión, refugio o alianza comunitaria, Nosara. Qué bonito nombre. Está precioso Ajá, el nombre de tu largometraje. ¿Qué gracias. necesitas para filmar Nosara, Víctor? Qué buena pregunta. Para darle un poquito de contexto, yo fui a BAM, en ese programa de BAMers, como hace, bueno, ya ha pasado como un mes, 2 meses. Y cuando fui allá, realmente me sorprendí de la recepción de este proyecto y la historia, porque yo hablé con muchos productores buscando de nuevo los siguientes pasos de coproducción. Pero todo esto es muy nuevo para nosotros, entonces estoy aprendiendo de cada país y cómo funciona, pero realmente me sorprendió como esas conversaciones, porque era como, wow, pero hay que hacerlo. No solo resuena en Costa Rica, pero fuera de Costa Rica puede ser algo que resuena en la TAM hasta los estados. O sea, hay mucha oportunidad de contar esta historia en otros lados. Entonces, fui allá, hablé con toda esta gente, me sorprendió como las oportunidades que había sobre una posibilidad de coproducción, pero al mismo tiempo, hablando con mi equipo, hemos hablado bastante también de buscar inversiones gringas. Eh, que de nuevo, hay riesgos a cada lado, o sea, si son inversiones gringas, es mucho más rápido, eh, pero hay más riesgo en ese proyecto, o sea, esa plata hay que buscar manera de darles ese monto de nuevo y quizás algo más. Eh, que con ACOPRO es un poco menos riesgoso, pero es un proceso muy largo y también depende de el gobierno y quién decide eh, si va a ganar o no. Entonces, estamos ahora en este proceso de financiamiento que creo que es algo que es muy complejo y va a durar tiempo, pero creo que vamos a buen camino, o sea, vamos rápidos. Y eso es lo que me parece increíble de todo este proceso, que o sea, ya tenemos un guión, ya tenemos esas conversaciones muy buenas con posibilidades, coproducciones. Entonces, yo espero filmar
espero, filmar quizás en el 2028. Sí. Pero ese es el gol. Sí. Para que vean cuánto tiempo tarda una película. Mi película, la que te digo que está en Amazon, me costó como 10 años y la anterior como 7. Wow. Es una locura, porque pues uno como cineasta independiente, sin el dinero, sin los contactos, que a veces no ganas las convocatorias, pues la verdad es que se vuelve muy complicado, pero bueno, ahí hay que estar y hay que contar historias tan importantes como Nosara, que va a hablar sobre el problema de la gentrificación, sobre Costa Rica, por supuesto, y bueno, ojalá que puedan conseguir pronto el financiamiento. También hay que Gracias. fijarse, Víctor, qué implica, ¿no? Que Estados Unidos le meta dinero, más allá de que se lo tengas que devolver. ¿Qué implica a nivel de lo que tú quieres contar? Si no te van a decir, no, pero cámbiala aquí, cámbiala allá, porque yo quedo como el malo, porque el otro, ¿sabes? Entonces, siempre hay que tomar eso en cuenta también en lo creativo y tomar las mejores decisiones para contar una historia que puede marcar la conciencia social, justamente de lo que estamos hablando, y que la gente, tal vez los mismos que ponen sus empresas, que ponen sus industrias, vean lo que hacen cuando llegan con ese con esas iniciativas. Bueno, no sé si alguien le quiere preguntar algo más a Víctor Vargas. Estamos por cerrar este en vivo de Escudo Corona, anunciando los premios Macho 2026. Víctor Vargas está inscribiendo uno de sus guiones de cortometrajes, va a ser uno de los participantes. Si alguien le quiere preguntar algo, tú, Víctor, si quieres cerrar con algo que sea importante para esta gente que se va a inscribir por primera vez al concurso. Sí, sí. Ok, sí. Creo que hay que no dejar, o sea, hay que seguir siempre, o sea, persistir en todas esas cosas. Y siento que lo que pasa mucho, y yo lo he visto con muchos compañeros como que se decepcionan de las convocatorias o no ganan esto y lo otro, y como que, esta historia es mala, no hay que contarla. Pero es que depende de la audiencia, de si es algo que realmente te nace y hay que contarla, hay que buscar maneras siempre, siempre hay manera, eso es lo importante, y no dejar que esos proyectos se mueren porque llevas tanto tiempo y si realmente te nace hay que tirarse a lo que sea para hacer una realidad. Y yo trato de aplicar eso a todo lo que hago, como que por ejemplo, si tengo una idea y yo sé que quizás una peli lo veo difícil, trato de buscar maneras de convertirla en un libro, una novela o algo así, que si existe ya como una forma, o sea, forma literaria, eso también aplica, ¿no? A convocatorias. Puedes mandarlo como escritor de un libro y si eso llega a otros espacios, ya puedes convertirlo en guión y ya tienes mejores oportunidades. Entonces hay que buscar la manera en contarla. Eso es lo más importante y no decepcionarte, ¿no? Porque es normal que pegas esos paredes. El rechazo es parte de todo esto, pero hay que seguir, siempre. Claro, y es bien importante eso que estás diciendo, el persistir, el insistir, es básico como productor, como escritor, como cineasta, lo tienes que hacer. ¿A cuánta gente no con cosas geniales han rechazado? Creo que a Harry Potter lo rechazaron 100,000 veces antes de publicarlo. ¿Qué te digo de la película de Rocky? En fin, no quiere decir que sea malo lo que estás haciendo, quiere decir que no has llegado con la persona correcta. Pues te deseamos mucha suerte con este largometraje, Víctor. Gracias por haberte conectado con nosotros para hablar de los premios Macho y de ti. Y para nosotros es un honor que formes parte de los premios con tu guión de cortometraje. Muchas Besos para gracias, Sandra. todos. ¿Qué quieras decir, Víctor? Sí, no, muchísimas gracias de nuevo, Sandra. Qué buena conversación y lo aprecio mucho. Muchas gracias por esa plataforma y que siguen con esto, me parece genial. Muchas gracias. Es la idea, que nos demos a conocer entre todos y que podamos empezar a hacer equipos entre todos, no solo cada quien en su país, sino como los cineastas que somos, pues no hay país para ser cineasta, somos de todos lados. Bueno, Sí. besos para todos, las inscripciones a los premios Marshall son gratuitos. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Bye.